Bueno, este tema que vamos a ver es fundamental para entenderlos todo y vamos a unificar criterios de hidráulica. Vamos a ver el concepto de energía específica. En la clase anterior vimos un problema en el cual tenemos un escalón en un tramo y entonces necesitamos conocer la tirante, aguas abajo. Entonces, utilizando el concepto de energía específica lo resolvimos. Vimos alguna técnica numérica, aplicamos por ejemplo Newton-Raphson o método de punto fijo, porque es una ecuación no lineal en una sola variable. Ok, vamos a ver ahora los conceptos teóricos. Primero, vamos a ver algo que muchas veces se los van a pedir en otras materias como tareas o como avance. Entonces, vamos a ver un problema en el cual vamos a calcular el tirante normal con la ecuación de Manning. Ok, ¿qué pasa si tenemos de datos? Tenemos la rugosidad por el tipo de material, el gasto, la pendiente. Entonces esta ecuación va a tener la variable y, es la que vamos a calcular. Vamos a calcular el tirante normal. Vamos a aplicarlo para que sea más fácil de comprender. Vamos a aplicarlo a un canal trapecial en el cual tenemos la rugosidad 0.013, S.002. El gasto está definido, 3.9 metros cúbicos por segundo. Aquí están las áreas correspondientes y el perímetro para el canal trapecial. Entonces, si nosotros aplicamos todos estos datos con el ancho de plantilla de 2 y talud K igual a 1.5, entonces aplicamos el área y el perímetro en la fórmula de Manning. Entonces sustituimos todos los datos. Entonces al final encontramos que solo queda la variable y. Bueno, entonces como lo vimos en sesiones previas, esta es una ecuación no lineal en una sola variable en la cual contiene 5 raíces. Veamos el exponente. Aquí está. ¿Cuál es la mayor potencia? 5. Entonces vamos a tener 5 raíces. No lo hemos demostrado, pero se tienen 2 raíces positivas, una negativa y 2 imaginarias. Por supuesto, un tirante negativo pues sería un nivel a una cota inferior al piso o al fondo del canal. Entonces, en sentido físico, pues no tiene sentido físico. No. Para el caso de las 2 raíces imaginarias, tampoco. Entonces nos vamos a quedar solo con las 2 raíces positivas. Ok. Bueno, vamos a considerar la ecuación de Manning y vamos a ver qué sucede cuando estamos modificando la pendiente. Bueno, vamos a pensar en primer caso que tenemos la pendiente igual a 0. Entonces la ecuación de Manning de manera directa, vean, la parte derecha, como esto vale 0, el gasto ¿cuánto sería? 0. Entonces un canal que tiene una pendiente 0 sería el caso similar como si fuéramos un tanque, un depósito o un lago. No hay flujo, el flujo está estabilizado. No hay fuerza de gravedad actuante en el flujo de tal manera que el gasto va a ser 0. Ok, vamos a ver el siguiente caso. Vamos a considerar cuando la pendiente es mayor a 0. Bueno, pero vamos a hacer 2 consideraciones fundamentales. Vamos a pensar que tenemos el mismo canal con la misma geometría, pero tenemos 2 pendientes, S1 y S2. Y vamos a decir que la pendiente S2 es mayor que S1. Ok, entonces para los mismos datos vamos a calcular el gasto. Vean aquí, Manning. ¿Qué pasa cuando se incrementa S, la pendiente? ¿Qué sucede con el gasto? A ver, Alondra, ¿qué sucede con el gasto? Andrea. ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Tengo 2 canales.
con la misma geometría. Tengo una pendiente S1 y el otro S2, pero S2 va a ser mayor que S1. Entonces, ¿qué pasa cuando incrementamos la pendiente en un canal? ¿Qué pasa con el gasto? Podemos verlo aquí, el de la ecuación de mining. ¿Qué sucede? Pues resulta que si incrementamos S, ¿qué sucede con la parte derecha de la igualdad? Se incrementa. Entonces, según aumente S, el Q también va a incrementarse. Entonces, para S1 menor que S2, aquí vamos a tener un gasto menor que en esta condición. Ok. Entonces, ¿qué pasa si estamos seguimos incrementando la pendiente? S2, S3, S4 o S5. Pues resulta que tendremos gastos mayores para el mismo tirante. ¿Sí? Es una visualización directa de la ecuación de Mainin. Muchas veces realizo yo esta pregunta en el examen o en alguna tarea y los chavos como que se me pierden o se extravían, no sé qué sucede. Pero visualicen solo las fórmulas. Lo que estamos haciendo es aprender y dominar conceptos base, ¿no?, de la hidráulica. Ok, bueno, entonces se incrementa la pendiente y se incrementa el gasto. Vamos a hacerlo de manera, como todo buen ingeniero, vamos a resolver un problema. Ok, por sencillez vamos a utilizar un canal rectangular de plantilla 3 metros, un tirante Y, rugosidad 0.015. A ver, Andrea, ¿qué tipo de material es para esta rugosidad? Más o menos, ¿cuál sería? Antonio. ¿No? ¿Para cuál material? Para una rugosidad de 0.015, ¿qué tipo de material pudiera ser? Podría ser concreto pulido. Bueno, SDN igual con 0.3. ¿no? 0.013. Entonces la rugosidad es mayor. Entonces pudiéramos pensar que sería un concreto rugoso, en el cual utilizaron tal vez llana de madera en vez de metálica. ¿Sí? Entonces, estos valores no se les olvide, viene en tabla. Por favor, revisen en Classroom, ahí vienen todas las tablas de las rugosidades para diferentes tipos de materiales. Supongo que ya los descargaron e imprimieron para el día de su examen o para las tareas que están desarrollando, ¿no? Ok, tengo una pendiente de 0,035. Bueno, vamos a calcular las propiedades geométricas. ¿Qué serían? Por ejemplo, el área y el perímetro, por ejemplo. Vamos a calcular el gasto y el número de Freud para los siguientes tirantes: 0 metros, 0.25, 0.5, 0.75, 1 metro y 1.5 metros. Vamos a ver la relación de las propiedades geométricas del canal respecto al tirante o al gasto o el número de Freud. Ok, aquí les pongo una nota en el cual les pido que revisen un video anexo. ¿Y cuál es ese video? Pues el que estamos desarrollando en este momento. Bueno, voy a abrir un archivo de Excel y voy a hacer ese problema. ¿Si alcanzan a visualizar los números, por favor? Sí. Ok, bueno. Entonces voy a aplicar la ecuación de Mainin. Voy a calcular el gasto para el canal rectangular y voy a analizar las propiedades geométricas, el gasto, la velocidad y el número de Freud. Ok, ¿cuál es? Como siempre les he pedido, por favor vamos a poner unas leyendas a nuestro archivo para conocer o reconocer cuál es la versión final. Le podemos poner la versión o la fecha. Los datos del canal, generalmente lo que hago es yo dibujar la sección geométrica y solo cargo los datos para hacerlo más amigable. Ok,
Tengo una plantilla de 3 metros, la pendiente .0035 y n.0. Bueno, aquí lo dejé .013, ¿no? En el texto viene .015. Vamos a dejarlo .013. Ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a desarrollar esta tabla, en el cual, por favor, el primer renglón parece que está duplicado. No. En el primer renglón indico las variables y las fórmulas que estoy empleando para esa columna. Es una manera yo muy rápido de visualizar qué estoy haciendo. Ok. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es graficar desde 0 metros hasta más o menos 1,75. Ok. Me piden calcular las propiedades geométricas, el área y el perímetro. El área para el canal rectangular es base por altura. Ahí está la fórmula correspondiente. El perímetro mojado, Cecilia, ¿a qué corresponde? ¿Qué variables están involucradas? El tirante y... Ay, la B, no me acuerdo ¿La plantilla? cómo se llamaba, pero es lo de... Sí, es la plantilla. La plantilla más 2 veces el tirante. Es el área de contacto entre el líquido y las paredes del canal. Entonces aquí sería B más (2y). Ahí lo voy a dejar. Ok. Entonces calculo el área y el perímetro. La ecuación de Mainin me pide que yo calcule el área a las 5 tercios, el perímetro a las 2 tercios. ¿Por qué lo hago? Para facilitar la fórmula final del gasto. La ecuación de Mainin me pide el área a las 5 tercios y el perímetro a las 2 tercios. Entonces yo realizo estos cálculos parciales para facilitar. Y el gasto es la aplicación de la ecuación de Mainin. Ok. Bueno, ya está el gasto. Entonces observen que cuando según se incrementa el tirante, el gasto también. Ok. Ahora, yo calculo la velocidad. Vamos a ver la velocidad que sucede. La velocidad es simplemente la relación del gasto dividido por el área. Entonces ese es el gasto dividido por el área. Ok. Entonces yo lo realizo para cada tirante. Y observen, no importa que se incremente el gasto, pero también el tirante. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Observen. Que si la velocidad va a ser la misma, fíjense, para cualquier tirante. Esto es algo que muchas veces a los ingenieros se nos olvida. Bueno, también vamos a calcular el número de Froude. Vamos a ver por qué es importante. Vamos a verlo más adelante en todo este curso. El número de Froude es simplemente la relación de la velocidad dividido por G por Y raíz. Ok, y aquí está el número de Froude. Vean, para tirantes pequeños el número de Froude es grande. 3.8, 1.1, 0.8 y 0.6. ¿Por qué? Porque es función del tirante, vean. Es relación inversa del tirante. Entonces, para tirantes pequeños el Froude es grande. Y según incrementamos el tirante, el Froude disminuye. Ok, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una gráfica que me relacione el tirante respecto al área. Otra gráfica que me relacione cómo cambia el perímetro cuando el Y se incrementa. Igual con el gasto, igual con la velocidad y el número de Froude. Bueno, yo para hacer una gráfica XY, lo que yo hago generalmente es lo siguiente. Con la tabla general, yo extraigo los datos que voy a graficar. Por ejemplo, voy a graficar la relación Y, cómo varía el área según se incrementa el tirante. Entonces la columna
La primera sería Y. El área hidráulica sería la segunda columna. Ahora yo voy a obtener la gráfica de la relación tirante-perímetro. Entonces yo extraigo la información del tirante y pego en la siguiente columna el perímetro mojado. Corresponden a los datos que vienen en la tabla. Ok. Voy a obtener otra relación de cómo se incrementa el gasto según aumentemos el tirante. Voy a hacer otra gráfica que me relacione cómo se incrementa la velocidad cuando aumenta el tirante. Igual otra relación para el tirante con el número de Freud. Vamos a la primera gráfica. Estas columnas simplemente yo copié los valores numéricos de la tabla general. Así cuando tengamos una tabla que tiene varias columnas y tenemos que seleccionar algunas series de columnas intermedias, pues es más fácil realizar la gráfica con la tabla independiente de lo que vamos a graficar y ya más abajo la grafico. Por ejemplo, estoy graficando en el eje X el tirante de 0 hasta 1,75 y el eje vertical corresponde al área. En este caso me falta agregarle los títulos a las gráficas. Ok, entonces veamos qué sucede cuando el tirante se incremente. ¿Cómo se incrementa la relación del área? Es lineal. ¿Sí? Ok, entonces en un canal rectangular el incremento del área es lineal respecto al tirante. Vamos a ver la relación del tirante perímetro. Pues también es lineal. Ok. Oye, ¿cómo será el gasto? Pues también es lineal. Ok. Bueno. Pero ¿qué pasa con la velocidad? No importa qué tirante tengamos, la velocidad siempre será constante en este canal. Vean. Entonces alguna vez cuando yo les pregunte en un examen o tarea, o en el examen ordinario o a título, explícame la relación del tirante-velocidad en un canal rectangular, pues ya ustedes tienen idea, ¿no? Ok. Bueno, vamos a verlo ahora para el número de Freud. En el eje horizontal tengo los valores de 0 hasta 1,75. Y observen, para tirantes pequeños, el número de Freud es grande, 3 punto y fracción, 3.7, y empieza a disminuir. Ahí está el 1, punto 5, punto 8 hasta punto 63. Ok, entonces estas gráficas que acaban de observar, podemos hacer las siguientes consideraciones. Entonces, para la sección rectangular se tiene una relación lineal del tirante con respecto al área y perímetro. Tenemos una relación lineal del tirante y el gasto. Y la velocidad es constante para cualquier tirante. Para el número de Freud, ¿qué sucede? Vean. Al incrementarse el tirante, ¿qué sucede con el número de Freud? Disminuye. No se les olvide, el concepto de flujo supercrítico es para cuando Freud es mayor que 1. Entonces mayor que 1 es por aquí. Entonces de aquí, para los tirantes mayores será supercrítico. Y existirá el flujo crítico, que cuando vale 1. Pues cuando vale 1, ahí está más o menos. Ok.
Y para tirantes menores vamos a tener el flujo subcrítico. Ok. ¿Tienen preguntas para este caso del canal rectangular? ¿Tienen preguntas? ¿Cómo se construyeron las tablas? ¿No? Ahí no sería al revés en el del flujo crítico. Entre mayor el tirante, menor el número de flujo. En el eje horizontal, vea, este es el tirante. Sí. En el eje vertical es el número de Proust. Ok. Pero ¿qué habíamos dicho? Que la velocidad para cualquier tirante es constante. Ok. Vamos a regresar al concepto de número de Proust. El número de Proust no tengo aquí la fórmula. Ok. Simplemente el número de Proust es la relación de que la velocidad v entre la raíz de GY. ¿Dónde lo vimos eso? Voy a regresarme, por favor, aquí en la tabla. Lo voy a ampliar. Vea, aquí está el número de Proust. Como la velocidad es constante, pero el tirante se incremente, observa, es el inverso, pero es el a 0.5. Entonces, ¿cuánto le daría? Solo que hay un error en la fórmula, ¿no? Habría que checarlo nomás. Sí, ahí está la fórmula. Más que está muy pequeño. Ok. Yo les voy a enviar este archivo. ¿Por qué? Porque necesito que se guíen y se basen para ustedes desarrollar el problema para el canal trapecial y el canal triangular. Aquí empiezan a suceder cosas interesantes. El área se empieza a curvear, el perímetro se genera una curva, entonces dejan de ser lineales las relaciones. Ok. Entonces, esto se los voy a encargar en el próximo cuadernillo, pero mientras se los voy a ir entregando para que ustedes lo vayan trabajando. Ok. Entonces, lo que les indicaba de revisar el video anexo sería esa parte. Ahora, ¿qué actividad les voy a dejar? Este problema que aquí viene, se los voy a dejar de tarea. Como ustedes ya terminaron su cuadernillo número 1 y están libres y están descansando, pues ahorita terminando la clase, desarrollen este problema. Un canal trapecial, tengo B, K, N y S. Y les pido calcular las mismas gráficas. La relación del tirante respecto al área, al perímetro, al gasto, a la velocidad y el número de Proust. Y les voy a encargar, por favor, que determinen el tipo de relación que existe entre esas variables. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Bueno. Disculpe, ahí en el tipo de relación sería si es lineal o si es... Exactamente. Ok. Sí, Gracias. si es exponencial, si es cuadrática, ustedes interpretan la gráfica y ustedes describen la relación. Ok, bueno, vamos a continuar con el concepto de energía específica. Así como vieron ustedes la ecuación de Bernoulli en tuberías, aquí también se maneja el concepto de energía en canales, pero esta va a ser medida siempre desde el fondo del canal. Y la ecuación de energía específica me dice que es simplemente la relación de el tirante más la carga de velocidad. Si yo tengo una sección 1, yo tengo un tirante Y1 y una carga de velocidad 1. Y si yo tengo una sección 2, yo tendré el tirante Y2 más la energía cinética. Ok. Si consideramos un tramo muy corto de canal entre estas dos secciones, podemos ignorar las pérdidas o las descartamos. Entonces vamos a encontrar pues que la energía en 1
y la energía en 2 van a ser igual. La energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Ahorita tampoco se está transformando. Ok. Bueno, vamos a retomar el concepto de la ecuación de continuidad, que es simplemente el gasto es igual el área por velocidad. Si nosotros despejamos la velocidad, entonces sería gasto dividido por el área. Y sustituida en la ecuación de la energía, yo sustituyo la velocidad, entonces sería P al cuadrado. Entonces sería Q cuadrado dividido por el área al cuadrado. Aquí está. ¿Por qué yo utilizo esta transformación? Ahora observen. Ahora la ecuación de la energía solo asocia el tirante y el gasto. Y el gasto muchas veces es más fácil de medir o de calcularlo que la velocidad. Entonces generalmente la ecuación de la energía vamos a utilizar el gasto en vez de la velocidad. Bueno, entonces vamos a pensar que tenemos como datos el gasto y la sección del canal. Es decir, por ejemplo, si tenemos un canal trapezial o rectangular, pues vamos a ver que simplemente la energía, vean, la energía va a ser función del tirante. Ok, vamos a hacer este ejemplo para calcular la energía de un canal trapezial. Los datos 7 metros cúbicos por segundo, una plantilla 2 metros, un talud K 1.5 metros, una rugosidad. Aquí yo propongo ese valor. Ok, el área del canal trapezial, para que lo recuerden, esta viene de las tablas que le proporcioné o las que obtuvimos en clase, que obtuvimos la deducción geométrica. El área es BY más KY cuadrada, pero como Y es la incógnita en este momento, entonces sería, el área es función del tirante. Ok, entonces en la ecuación de la energía voy a sustituir el gasto, la ecuación de gasto, el tirante es la incógnita y el área ¿dónde es? Pues es función de Y. Entonces sustituyendo todas estas variables me va a dar una ecuación de este tipo. Y observen, la energía va a ser función de Y. ¿Qué pasa cuando se incremente el tirante? Pues vamos a analizar esta situación. ¿Qué pasa cuando Y disminuye? ¿Qué pasa con la energía? Vamos a verlo a continuación. Ok, entonces esta es una ecuación no lineal en una sola variable, en la que generalmente no existe solución exacta y hay que aplicar un método numérico. ¿Qué métodos conocen numéricos para resolver la ecuación de la energía o las que hemos trabajado en tercer semestre? A ver, ¿cómo yo resuelvo una ecuación no lineal en una sola variable? A ver, Selen, por favor. Pues con métodos numéricos, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Con cuál? ¿Cuál recuerda? Pues el de Gauss-Jordan. Ese es para sistemas de ecuaciones. Ah, no, el de Newton. El método de Newton, el método de bisección o punto fijo, por ejemplo. En la clase anterior ya vimos un problema de energía específica aplicado a un escalón. Y ahí dedujimos la ecuación de punto fijo y la ecuación de Newton-Raphson. Entonces, por favor, ahí revisen las notas, por favor. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacer lo siguiente. Vamos a calcular la energía para diferentes tirantes. O sea, nosotros los vamos a proponer. Ok, entonces vamos a utilizar una serie de valores que primero yo voy a utilizar un tirante mayor. El valor máximo que voy a estar calculando. Bueno, por ejemplo, voy a calcular un valor de 2.5, más o menos. Ok, voy a calcular la energía. Entonces sustituyo en la ecuación el valor de tirante aquí. 2.5 y 2.5. Aquí está la fórmula.
2.5 para Y y calculo la energía con esta fórmula. Entonces la energía me da 2.512. Bueno, aquí los que les voy a pedir que el tirante mayor que estemos calculando, proponiendo, vean, el tirante y la carga de velocidad es muy pequeña, es 1 centímetro y fracción. Son muy similares, vean. Ok, entonces son muy similares, más adelante lo vamos a ver en la gráfica, si tiene su porqué. Entonces vamos a aceptar ese valor de 2.5. Vamos a continuar. Entonces, si la energía es muy diferente al tirante propuesto máximo, vamos a incrementar el tirante hasta obtener un valor que sea muy similar a la energía. Ok, ahora lo que voy a hacer es, voy a proponer 7 a 10 valores. Aquí tengo el tirante mayor, aquí está su energía, entonces voy a proponer 7 valores de tirante hasta un Y menor, que ahorita no sé cuánto va a valer. Ok, pero ese Y debe ser cercano a 0. ¿Qué estoy haciendo? Vean. Entonces voy a graficar la ecuación de la energía para un tirante mayor y varios más, hasta un tirante menor. Entonces voy a calcular energía para este rango de tirantes. Ok. El tirante menor, el Y final, o el tirante menor, vamos a buscar un valor de tal manera que también, que yo cuando calcule su energía, también sea muy similar al del tirante mayor. Entonces, Entonces, el tirante mínimo que yo proponga, cuando calcule yo su energía, debe ser muy similar al obtenido para el Y mayor. Ahorita lo voy a explicar en la gráfica por qué. Ok. Entonces, yo utilizando varios valores de Y menor, encontré que para punto 41 me da más o menos 2.58, 2.59. Ok. Entonces, ya tengo el tirante mayor, el tirante menor y su energía correspondiente. Ok. Oye, ¿y los valores intermedios cuáles son? Vamos a verlo en el Excel de una vez. Ok, entonces es el mismo problema. Aquí están los tirantes 2.5 y punto 41. Aquí está 251.2 de energía y 258. Entonces yo propuse 5 valores más comprendido entre 2.5 y punto 41 que tengan una separación más o menos equidistante y calculé su energía con la fórmula correspondiente. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a graficar estos valores. Voy a hacer esta gráfica. Voy a hacer una gráfica que en el eje horizontal sea la energía y en el eje vertical sea el tirante. Vean, desde punto 40 y tantos, ahí está, los puntos que marco son los que calculamos y trazo más o menos la curva. Y más o menos tiene esta característica de curva. Ok, estos datos que observan aquí a la derecha son los cálculos simplemente que hice en Excel. Para un tirante calculé su energía, pero como voy a graficarlo en el eje horizontal, la energía, lo puse en primer término. Ok, entonces, ¿cómo hago yo esta gráfica? En Excel. Se los voy a mostrar porque ustedes esta gráfica la van a estar desarrollando no solo en esta materia, en muchas más, y en muchos trabajos y proyectos que cuando hagan obras. Entonces, voy a regresarme. Ok. Entonces, lo primero que yo hice, primero la columna del tirante,
Por favor, lo que está en amarillo no lo olviden, son los datos que yo voy a cargar. Es una manera de identificar los datos. Y el resto son los cálculos de manera interior. Miren, vean, ahí está la fórmula. Con esta es la ecuación de la energía. Bueno, para graficar, como yo necesito en el eje horizontal la energía, lo pongo en primera instancia. Este es como si este fuera X y este fuera Y. Ahí está, así lo voy a dejar. Entonces, ¿cómo hago esa gráfica? Selecciono la serie de datos y me voy a insertar. Hay muchos tipos de gráfica, hay montones. Están las de línea, no utilicen esas. Hay una que se llama de dispersión. Voy a ampliar la pantalla para que le visualicen. Es esta, la de dispersión. Le doy clic y aquí hay varias. Entonces yo voy a utilizar la de dispersión. Dispersión con líneas suaves y marcadores. ¿Qué pasó? Ok. Entonces le doy clic. Ahí está la gráfica. Si yo hubiera utilizado la de líneas, no me da el tipo que yo ando buscando de gráfica. Debe ser la gráfica de dispersión. Ok. Entonces, los puntos que se indican son los valores propuestos de los tirantes. Bueno, vean esta curva. Aquí me falta agregar un texto, una etiqueta en el eje horizontal, que es la energía, en el eje vertical, el tirante y el título. Aquí sería la curva de energía específica. Ok. Observen la curva. Es una curva que, por ejemplo, para el tirante de 2.5, la energía es grande. Y según disminuye el tirante, según estamos disminuyendo el tirante, ¿qué sucede? Vean, disminuye la energía. Y luego llega a un mínimo y vuelve a incrementarse. ¿Por qué? Primero, como el gasto es constante y según disminuya el tirante, pues incrementa la velocidad. Entonces, esta curva, por favor, vimos el proceso de cómo se genera. ¿Hay aquí alguna pregunta de cómo se genera la gráfica de energía? ¿No? No, maestro. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces con esta gráfica, ahora sí vamos a la parte fundamental de hoy. Entonces aquí en el documento, aquí, bueno, para crear la gráfica, insertar gráfica y debe ser del tipo dispersión con línea suavizada y marcadores. Es más o menos este símbolo. Ok. Entonces de manera rápida vamos a ver qué es. No se les olvide que la ecuación de energía es que el tirante más la carga de velocidad. Entonces, en esta gráfica yo voy a mostrar el tirante, voy a graficar el tirante y grafico la línea de energía. Y vean, para un Y2, para este tirante Y2, entonces la energía cinética, ¿qué es? El tirante más la carga de velocidad, esa es la energía. Y observen, al disminuir el tirante, ¿qué sucede con la velocidad? Esta zona se va incrementando. Pero el tirante va a tender a cero. Y vean con la velocidad qué sucede, que la carga de velocidad se va a incrementar grandemente. Bueno, entonces la gráfica de energía así se construye y así se interpreta. Vamos a ver para nuestro problema
Cuando tenemos una energía de 2.512 metros. Aquí está el problema, aquí está. Cuando tenemos la energía de 2.51 o 2.58. Entonces sería este valor vertical. Bueno, observen que para una energía fija o definida vamos a tener dos tirantes. El tirante mayor se le conoce como tirante alterno mayor. ¿Y este 2.5 cómo lo obtuve? Pues es el tirante que propusimos originalmente. Y el tirante menor, punto 41, vean su energía muy similar. Entonces, aquí está el punto 41. Entonces, el Y1 vamos a definirlo como tirante alterno mayor, y el Y2, el tirante alterno menor, punto 41 y 2.5. Ok, ahora sí vamos a recapitular lo que hemos visto en todo el curso. Vamos a ver la ecuación de Mainin. Si ustedes se acuerdan de la ecuación de Mainin, ¿cuántas raíces tiene? Tiene 5. 2 positivas, una negativa y 2 imaginarias. Ok, si de esta ecuación calculamos la ecuación de la energía, entonces resulta que estas dos raíces que tiene la ecuación de Mainin, las dos positivas, son las de la curva de energía específica. Y la negativa es una curva que pasa por debajo del eje horizontal. Esa es la tercera raíz. Y las dos imaginarias, pues no tienen interés físico, ¿verdad? Ok, entonces la ecuación de Mainin y la ecuación de energía están vinculadas, están ligadas. Si a alguna de ellas le cambiamos un parámetro, van a cambiar las raíces que tengamos. Bueno, entonces si nosotros aplicamos un método numérico para calcular el tirante con la ecuación de Mainin, hay ocasiones que vamos a encontrar este tirante. Pero si modificamos el valor semilla, el valor inicial, pudiéramos encontrar el otro tirante. Por eso hay ocasiones en que alguien obtiene un tirante. Ay, es que no me dio otro valor. Ah, es que era cualquiera de ellos dos. Si les dejo una tarea, seguramente el 50% del grupo encontrará este tirante y el otro 50% encontrará este valor. Pero, oye, pero en sentido físico, ¿qué significa? No se preocupen, las dos raíces son válidas. Ok. ¿Qué pasó? Ok. Bueno. Vamos a regresar a la gráfica y vamos a ver que en la gráfica que les mostré hay un valor de energía, hay un valor mínimo de energía que es este valor. ¿Y qué significa? Vean, me da como .82. Ahí está. Para tirante. ¿Y cuál es la energía mínima? Como un 1.2. Ok. Vamos a ver qué es eso. Ok. Entonces, en la gráfica tenemos una energía mínima. ¿Cómo calculo yo esa energía mínima? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a rotar la gráfica. Entonces, ahora el eje vertical será E y el eje horizontal será Y. Eje vertical y eje horizontal. Y aquí está la ecuación de la energía. Ok. Entonces, en este punto, observen. ¿Cómo calculo yo un mínimo de una función?
Pues, ¿cuánto vale la tangente? En el mínimo, 0. ¿Y qué es la tangente? La derivada de la energía. Entonces, un teorema que hemos utilizado durante años, pero desconocemos su nombre, es el denominado teorema de Fermat, donde me indica que para encontrar un máximo y un mínimo debemos la función derivarla e igualarla a 0 y resolverla. Vamos a hacerlo. Entonces voy a derivar la ecuación de la energía respecto a qué. ¿Respecto a qué? Al tirante. Ok. Entonces la derivada de la energía respecto al tirante es igual a 0 según teorema de Fermat. Sustituyo la ecuación que estamos viendo que es función de y. Aquí el área es función de y también. Bueno, vamos a empezar a derivar. Entonces vamos a derivar primero el primer término es y. La derivada de y respecto a y más la derivada respecto a y del segundo término. Entonces aquí está la derivada del primer término más la derivada del segundo término. La derivada de y respecto a y, ¿a qué es igual? Al 1. Más, este es un cociente de derivadas. Entonces, voy a, el gasto es constante, G es constante, y voy a derivar solo el área. Entonces sería el denominador al cuadrado más el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Y todo eso va a ser igual a 0 por el teorema de Fermat. Ok. Entonces haciendo operaciones, aquí sería la derivada de Q respecto a Y, ¿cuánto vale 0? Q es constante. Entonces todo esto término es 0. Nos quedará menos Q cuadrado por la derivada de este término. Entonces sería 2 por 2, 4G por el área a la 2 menos 1. Ahí está, 4GA. Por la derivada, por el diferencial. Entonces sería la derivada del área respecto a y. Todo eso con el denominador al cuadrado. Igual a 0. Bueno, este término ¿qué es? Es el ancho de la superficie libre, es B. Aquí está B. Entonces lo voy a sustituir y me va a quedar ahora sí Q cuadrada 4G, el área y el ancho de la superficie libre. Y vean, este 4 con este 4 se elimina. Aquí elimino una G, esta área dividido por el área al cuadrado y B. Entonces me quedará a 1 menos Q cuadrado por B dividido por G, área al cubo, igual a 0. Lo igualo a 1 y voy a separar los términos constantes. ¿Cuál es el término constante? Q y G. Entonces Q y G los paso al otro lado. Entonces si hago el despeje, vean, así queda en su forma final. ¿Y esta ecuación qué es? Es la ecuación de flujo crítico. Es la ecuación que hemos estado trabajando en estos últimos días. Entonces, en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo la energía mínima, estoy calculando el tirante crítico. Eso es lo que estoy obteniendo. Entonces la energía mínima se presenta para el tirante crítico. ¿Y cómo calculo yo el tirante crítico para este problema? Es una ecuación no lineal en una sola variable. Hay que aplicar un método numérico y lo resolvemos.
Esto ya lo hemos resuelto también, este problema de flujo crítico. Entonces, por favor, revisen los apuntes. Y en consecuencia, energía mínima, yo estoy calculando el tirante crítico. Y para este problema, ¿cuánto sería si utilizamos la gráfica? Más o menos sería como 0.75 metros. Ese sería el tirante crítico. O la otra manera, resolver esta ecuación. Entonces resulta que todo lo que hemos estado estudiando en estos 2 meses, flujo uniforme, flujo crítico y energía específica, tienen relaciones fundamentales. Entonces, como les comentaba yo en la clase número, como en las 5 o en las 6, del cual les decía que siempre que calculemos las propiedades geométricas de un canal, calculemos la velocidad y el número de flujo. Oye, ¿y el número de flujo aquí cómo aparece o cómo está asociado? Eso lo vamos a ver el miércoles. Entonces,